Me da mucho gusto estar nuevamente aquí en Madrid, una ciudad que he vivido. Durante 4 años fui estudiante en esta ciudad. Hice una serie de cursos de doctorado en la Politécnica de Madrid y estudié Historia del Arte Hispanoamericano en esta ciudad, con lo cual fueron muchas tardes de domingo, en verano, en invierno, que recorrí el Parque del Retiro con un enorme placer y con una enorme pasión. Quiero agradecer de manera muy especial la invitación que me hacen don José Francisco García, director general de Patrimonio Cultural y Calidad del Paisaje Urbano del Ayuntamiento de Madrid, y por supuesto María Rosa Suárez, presidenta del Comité Español de ICOMOS. Voy a hablarles sobre el paisaje cultural cafetero de Colombia, una iniciativa larga, un anhelo por muchos años acariciado y que finalmente fue inscrito en la lista del Patrimonio Mundial en el año 2011. Bien, yo creo que ya lo hemos comentado a lo largo de la mañana del día de hoy, pues esta definición clásica de los paisajes culturales como esa obra combinada de la naturaleza y del hombre, no me voy a detener en ello. Por otra parte, señalar cómo tenemos 85 paisajes culturales inscritos en la lista del Patrimonio Mundial, 75 de los cuales son agrícolas o pastorales. Y particularmente quiero referirme, como lo hacía Ignacio Gómez Arriola esta mañana, a un paisaje cultural productivo, que eso marca una enorme diferencia respecto a otros paisajes a los cuales nos hemos referido en la mañana de hoy y nos referiremos en los próximos días. Aquí está el contenido de la ponencia. Vamos a hablar de unos antecedentes, del valor universal excepcional del paisaje cultural cafetero de Colombia, del plan de manejo y, por último, de unos hitos y proyectos estratégicos trazados entre el año 2011 y 2014. En cuanto a los antecedentes, son muchas las instituciones que han participado en la formulación de este expediente. Desde el orden nacional, pues el Ministerio de Cultura, quien ha liderado todo este proceso. Este paisaje está localizado en 4 gobernaciones que serían como los equivalentes de ustedes a las comunidades autónomas. Entonces tenemos el departamento de Caldas, el departamento del Quindío, el departamento de Risaralda y el departamento del Valle del Cauca. Tenemos una organización muy sui generis, sobre la cual me voy a referir, a la cual voy a hacer referencia un poco más adelante, que es la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. No es una organización gubernamental, es simplemente la asociación de todos los caficultores del país. Y por último, una serie de universidades que han estado involucradas desde un primer momento. Haciendo un recuento rápido, esto es un expediente que maduró con mucho tiempo, donde se fueron aclarando una cantidad de asuntos, pero que podemos rastrear hasta el año 1995, esa primera iniciativa de inscripción inicialmente de un centro histórico que hoy está contenido dentro de ese territorio del paisaje cultural cafetero, que es un pequeño centro histórico que se llama Salamina, en el departamento de Caldas, una arquitectura del siglo XIX, bastante especial. Creo que hay alguna de las fotos en la presentación sobre él. Posteriormente, entre el año 2001 y 2002, se incluye el paisaje cultural cafetero de Colombia en la lista indicativa de Patrimonio Mundial, y el Ministerio de Cultura va a convocar a 6 departamentos del país. En Colombia en este momento se cultiva café prácticamente en todo el territorio nacional. Sin embargo, hay unas regiones pues mucho más claramente caficultoras y con una tradición mucho más fuerte en la caficultura. Y va a enviarse también ese primer expediente, que es un expediente fallido, un expediente que el propio Estado colombiano retira rápidamente, tenía una cantidad de problemas conceptuales y técnicos. Posteriormente, entre los años 2004 y 2005, hay un convenio entre el Ministerio de Cultura y 4 departamentos, a los cuales hice alusión hace un momento. Se envía un segundo expediente, también un expediente fallido, valga la pena comentarlo, y me parece a mí que, estando entre colegas, muchas veces aprendemos más de los errores que de las buenas prácticas. Entonces también esas situaciones en las cuales tenemos enormes dificultades, me parece que ante una situación como la que ustedes están planteando, pues no estoy ni mucho menos augurando malos ratos para el expediente del retiro, pero que también podemos aprender enormemente y mucho más en un ámbito como estos.
Entre 2006 y 2009 se hace una unificación enorme de criterios de valoración, se prepara ese tercer expediente, en el 2010 se envía oficialmente ese expediente, hay la visita de ICOMOS y de UICN, y finalmente en el 2011 se logra la inscripción del paisaje cultural cafetero en la lista del Patrimonio Mundial bajo los criterios 5 y 6. Bien, en cuanto al país, aquí vemos un mapa de América donde está localizada Colombia y particularmente dentro de Colombia ya la zona específica donde está el paisaje cultural cafetero. Colombia, ustedes lo recordarán, pues es un país que tiene costa sobre el Mar Caribe, que tiene costa sobre el Océano Pacífico, es un país andino, es un país amazónico, es uno de los 6 países más biodiversos del planeta. Cuando entra la cordillera de los Andes al territorio nacional prácticamente se abre en 3 ramales y sobre uno de esos ramales va a estar fundamentalmente esta zona que hemos denominado paisaje cultural cafetero. En el mapa más grande vemos que son las zonas amarillas, las que son el sitio inscrito, y con las líneas moradas estamos viendo lo que son las áreas de influencia o las zonas de amortiguamiento de ese paisaje. No es un paisaje continuo, estamos hablando de algunas, son 6 zonas en total las que están inscritas. En cuanto a unos datos históricos, pasando una pincelada muy rápida sobre algunos datos históricos, pues hay unos ricos asentamientos, unos ricos vestigios de época prehispánica, básicamente de lo que hoy conocemos como la cultura quimbaya. Ustedes tienen aquí en Madrid, en el Museo de América, una excelente muestra del famoso Tesoro de los Quimbayas, que fue un generoso regalo que hizo el Estado colombiano a España con ocasión de los actos festivos del 4º centenario del descubrimiento de América. Unos pueblos que se caracterizan por su rica orfebrería, además de otra cantidad de elementos pues, culturales. Posteriormente va a haber un proceso que nosotros conocemos en Colombia como el proceso de la colonización antioqueña, que no es otra cosa más que un desplazamiento, si se quiere, desde el norte hacia el sur, tumbando bosques, tumbando selvas y sembrando café. Esto muy movido también por el aliciente económico que generaban los hallazgos de ricos ajuares funerarios prehispánicos. Entonces hay una doble o una triple connotación, si se quiere, abrir un territorio que durante el periodo colonial español había sido muy poco habitado, muy poco intervenido, tumbar esas selvas, tumbar esos bosques, sembrar café y recuperar esos ajuares funerarios. Posteriormente, pues hay una enorme expansión de la producción cafetera a lo largo del siglo XX digamos de una manera mucho más reciente, una tecnificación enorme de todos los procesos asociados al café. Los 2 primeros puntos tienen un especial interés en términos de patrimonio cultural. Estamos hablando de entre 3.000 y 2.000 años, la ocupación de ese territorio inicialmente, y posteriormente van a aparecer a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX ya una serie de asentamientos urbanos muy característicos a los cuales me voy a referir un poco más adelante. Se inicia en 1819 con la ocupación del territorio cercano justamente a ese municipio, a esa cabecera municipal, ese centro histórico que es Salamina, y ese carácter colectivo de esas empresas también contribuye enormemente a la definición posterior de un territorio relativamente homogéneo que caracteriza buena parte del paisaje cultural cafetero. Cuando hablamos del paisaje cultural cafetero estamos hablando de un área enorme, estamos hablando de 47 municipios, 14 áreas urbanas, 141.120 hectáreas, 301.822 habitantes, esto dividido en áreas urbanas y en fincas rurales. Esto dentro del área principal, y en la zona de influencia vamos a tener 51 municipios, 17 áreas urbanas, 207.000 hectáreas y 294.000 habitantes, de los cuales 223 son urbanos y el resto población rural.
En la declaración del valor universal excepcional quedó muy claramente definido el criterio 5, que habla de constituir un ejemplo sobresaliente de hábitat o establecimiento humano tradicional o del uso de la tierra que sea representativo de una cultura o de culturas, especialmente si se han vuelto vulnerables por efectos del cambio irreversible. Aquí hablamos, para el caso específico de Colombia, de un paisaje cultural centenario, no es tan antiguo ni mucho menos como lo estábamos viendo en otros casos anteriores, es un paisaje relativamente nuevo, hay un esfuerzo colectivo de varias generaciones de familias campesinas, una serie de prácticas innovadoras en el manejo de los recursos naturales, un paisaje de difíciles condiciones geográficas, una identidad cultural sin paralelo y el aspecto institucional que no tiene igual en ningún otro sitio cafetero o cafetalero del mundo, que es la Federación Nacional de Cafeteros. Por su parte, también vamos a tener en el criterio 6 un rico territorio en manifestaciones tangibles e intangibles, músicas, cocinas, tradiciones, arquitectura, educación, una tipología arquitectónica única que básicamente retoma una serie de modelos tradicionales españoles, mediterráneos si se quiere, de casas articuladas a través de patios, y con unas técnicas que son totalmente de origen prehispánico, como es el bareque. El bareque es simplemente unos entramados de maderas, de fibras vegetales, con barro que se le aplica a esas paredes y permite unas estructuras bastante ligeras, sobre todo muy interesante la tecnología en una región que tiene una alta incidencia sísmica. Dentro de ello, de esas técnicas constructivas, se destaca particularísimamente el uso de una especie nativa, endógena de la región, que se llama la guadua angustifolia, que es un tipo de bambú gigante y que sirve para toda suerte de cosas. Recuerdo cuando Nacho nos acompañó en varias de las oportunidades de estudio y de valoración de ese paisaje, cómo se quedaba sorprendido pues la gente hace con ese material de todo, escaleras, hace corrales para los animales, hace casas, hace techos, hace muebles, hace con esa misma especie de bambú. Y efectivamente también vamos a encontrar una armoniosa integración de un proceso productivo, de una organización social particular, de esa tipología de viviendas que hacen de ese lugar único en el mundo y necesario para el desarrollo de la cultura del café en un área difícil por su topografía y su geología. El Comité de Patrimonio Mundial señala que el paisaje cultural cafetero es un ejemplo de desarrollo sostenible en el que por más de un siglo el hombre ha sabido adaptarse al territorio y a un uso único y excepcional de la tierra y donde ha creado valiosos bienes y tradiciones culturales en torno a la producción del café. Bien, como esta mañana nada menos comentaba yo con algunos de ustedes, cómo definir un territorio tan amplio y cómo determinar unos límites, cómo acotar ese territorio. Nosotros en Colombia, pues mirando nuestro producto, mirando nuestra geografía, mirando nuestro clima, definimos una serie de atributos que contribuían a ese valor universal excepcional y se hizo este listado de 15 que ustedes están viendo sobre el fondo azul, donde hay una cantidad de valores diferentes: café montaña, preponderancia del café, el cultivo en ladera, la edad de la caficultura, la influencia de la modernización, la institucionalidad cafetera, etc. De esos 15, posteriormente se ponderaron, se consideraron que eran prácticamente las razones sine qua non para ese paisaje cultural cafetero de Colombia y que contribuían de una manera más fehaciente a ese valor universal excepcional. De tal manera que de esos 15 se eligieron 7, que fueron específicamente el café de montaña, la predominancia del café, el cultivo en ladera, la edad de la caficultura, el patrimonio natural, la disponibilidad hídrica y la institucionalidad cafetera. Y a su vez, muy claramente, a cada uno de esos atributos se les estableció un baremo, unas medidas que permitían, como lo comentaba yo esta mañana, muy fácilmente también ante demandas, en el buen sentido de la palabra, de algunos otros actores que decían, pero mi territorio, ¿por qué no va a estar en esto? Señor, esto se cumple y esta es la matriz compleja de múltiples variables que nos permite definir cuál territorio sí está incluido y cuál territorio no está incluido.
De esa manera, entonces, para el café de montaña se establece que es el café que se cultiva entre los 1.500 y los 1.800 metros sobre el nivel del mar, donde en la predominancia del café más del 60% del área de la respectiva vereda, nosotros llamamos vereda esa pequeña unidad territorial más pequeña que un municipio, está sembrada de café. El cultivo en ladera, que se cultiva entre un 75% y un 100% dependiente, una edad de predominio de los cafetales de 2 a 5 años, es decir, café joven, que es el más productivo, la evidente presencia de ecosistemas de interés ambiental, la presencia de cuencas hídricas abastecedoras y también, muy importante, que siempre se valoró desde un principio, la presencia de los comités municipales de cafeteros de la Federación Nacional de Cafeteros. También, en ese sentido, pues miramos esos 4 valores del paisaje cultural cafetero, entonces, que se definieron, que es en primer lugar el esfuerzo humano, familiar, generacional e histórico para la producción de un café de excelente calidad, conocido como el mejor café del mundo, la cultura cafetera para el mundo, el capital social estratégico construido alrededor de una institucionalidad, justamente la Federación Nacional de Cafeteros, y la relación entre tradición y tecnología para garantizar la calidad y sostenibilidad de ese producto. En cuanto a la cultura cafetera para el mundo, hay una serie de valores que emanan del propio territorio, así se entendió, como una simbiosis excepcional entre ese paisaje natural, que es de una enorme belleza, el cultivo y la arquitectura propias de esa región, que se caracteriza, entre otras cosas, por la adaptación del cultivo a las condiciones naturales y tropicales del clima y la altitud, el café de montaña al cual ya me referí y el café de ladera, que generan unidades de paisaje únicas en el mundo. Y por otra parte, el predominio de la pequeña y mediana propiedad. Prácticamente todas estas fincas cafeteras de la región son pequeños minifundios, no estamos hablando de grandes extensiones ni de grandes haciendas caficultoras, sino todo lo contrario, mínimas haciendas, mínimas parcelas de 2, 3, 5 hectáreas, donde el productor es propietario de la tierra y eso da un enorme mosaico cultural y pues de muchas otras naturalezas. No estamos hablando de grandes haciendas, sino de pequeños minifundios. El patrimonio arquitectónico rural van a aparecer, como comentaba, pues una serie de elementos que uno podría rastrear muy fácilmente dentro de lo que es la arquitectura popular española, adaptados a unas condiciones climáticas y medioambientales particulares, y por otra parte van a aparecer una serie de edificios bastante curiosos que permiten ese cultivo del café, tipologías que prácticamente no tienen ningún origen más que la necesidad local, es lo que conocemos como las eldas, que son estas construcciones que vemos sobre el costado derecho, en el cual pues, muchas veces a las casas se les quita el techo, se les mueve el techo para permitir que el café ya lavado, recolectado y lavado pueda ser secado naturalmente al sol. Entonces aparecen estos sistemas de carros o algunas veces casas a las cuales se les puede mover el techo para permitir el asolamiento del café. También veíamos otro de los componentes muy importantes, todo el patrimonio urbano, arquitectónico y arqueológico. Aparecen un sinnúmero de asentamientos urbanos con trazados regulares, ortogonales, en pendientes vertiginosas, es decir, sobre los filos de las montañas, sobre las partes más empinadas de las montañas se va a hacer ese trazado completamente ortogonal, que aparentemente parece muy absurdo, sin embargo es algo muy distintivo de esos pueblos en general. Esa arquitectura que, como digo, evidencia una serie de patrones culturales de la arquitectura vernácula y popular española, hecha con materiales de técnicas indígenas que dan una arquitectura muy particular de esa región, una arquitectura mestiza, cuyos productos se caracterizan por el alto valor de su ornamentación. Muchos elementos, sobre todo de carpinterías de madera, que tienen una clara influencia del modernismo, del Art Nouveau y posteriormente también elementos déco. Materiales y técnicas características, dentro de ellos se destacan las tejas de barro, el aguado, albareque, la tapia pisada y elementos ornamentales como la talla y los calados en madera.
También una arquitectura rural, una unidad de vivienda que generalmente es autoproductiva, autosostenible, donde el cultivo fundamental va a ser el café, pero también van a aparecer cítricos, verduras, hortalizas, etcétera, y un fuerte sentido de solidaridad entre los propios campesinos que permiten que esos excedentes se compartan para gozar y disfrutar de una mejor calidad de vida. Y por otra parte, como comentaba también, un componente arqueológico muy importante que son los restos de una cultura material y de asentamientos de hace más de 10.000 años. En cuanto al patrimonio natural, también pues es una zona de bosque húmedo tropical, de suelos casi todos volcánicos, con lo cual da una enorme riqueza medioambiental en toda suerte de especies vegetales y animales. En la página inferior, en la fotografía inferior derecha vemos lo que es la guadua angustifolia, que es este bambú gigante con el que se hacen pues buena parte de los elementos arquitectónicos y del trabajo agrícola. Aquí están también algunas otras de las imágenes. Es una especie endémica de la región con una altísima resistencia estructural que permite pues, construir puentes, construir arquitectura incluso de 3, 4 pisos, cantidades de elementos para el desarrollo mismo de la agricultura y del campo. En cuanto al plan de manejo y la organización institucional, hay 3 principios fundamentales para la gestión en pro de esa sostenibilidad. Uno es un bienestar económico y social, es decir, entendemos claramente que el patrimonio, y mucho más un patrimonio que está inscrito en la lista del Patrimonio Mundial, debe contribuir eficientemente, eficazmente y contundentemente en una mejora de la calidad de vida de las personas que habitan ese territorio. Estamos hablando también de una apropiación social de ese patrimonio cultural y, por otra parte, una sostenibilidad ambiental. En el primer punto, pues estamos buscando efectivamente, de una manera permanente, unos estándares de vida satisfactorios para la población, que de alguna manera los tiene, pero hay que seguir reforzando esos aspectos. Articulación clara entre una tradición con nuevas tecnologías productivas. Valga la pena comentar que todo el café de Colombia se recoge a mano, hay otros procesos tecnificados, pero probablemente por las condiciones del terreno mismo donde está sembrado el café, no hay producción mecánica. Todo el café de Colombia se produce a mano y eso es una de las características fundamentales de él. Grano a grano, en la medida en que están maduros, los granos se van recogiendo y de esa manera pues también se está garantizando una excelente calidad. Por otra parte, hay pues grandes avances investigativos y científicos en pro de esa producción del café. Entonces es un punto medio, una articulación entre esa tradición y la innovación o la investigación científica. También tenemos, en cuanto a la apropiación social del patrimonio cultural, esa cultura cafetera a la cual nos hemos referido. Sé que para ustedes la palabra cafetera ahí no cuadra mucho, podría ser para ustedes más bien cafetalera que cafetera. Sin embargo, en Colombia lo conocemos como la cultura cafetera, como ese elemento de identidad, como ese sello particular que tiene esa población y que se va a ver reflejado en cantidades de ámbitos, desde acentos regionales de la lengua española hasta la comida, las tradiciones, la música, las festividades y otra cantidad de elementos del patrimonio cultural inmaterial. Por último, una conciencia de la importancia de ese entorno, de esa importancia ambiental, una serie de diseños, de incentivos que ha generado a lo largo de casi 100 años la Federación Nacional de Cafeteros y una serie de políticas que promuevan de una manera efectiva y eficiente la sostenibilidad ambiental. En cuanto a ese plan de manejo, también, pues, como lo comentaba hace un momento, se plantean básicamente 4 valores, 6 objetivos y 10 estrategias. Entonces, uno de los valores es ese esfuerzo humano, familiar, generacional e histórico para la producción de un café de excelente calidad. Los objetivos se basan en fomentar la competitividad de la actividad cafetera. El café es un producto que no es de primera necesidad, fluctúa enormemente el precio del café.
y eso incide directamente en la economía de los campesinos y, por supuesto, en la sostenibilidad de un paisaje como este. Allí se busca lograr una caficultura joven que sea productiva y rentable. En el segundo punto tendríamos promover el desarrollo de la comunidad cafetera y su entorno, y 3 estrategias que tenemos para ello, que es mejorar los procesos educativos y de capacitación de la comunidad cafetera. En general, hay un profundo arraigo de los campesinos por esa región y, por suerte, las nuevas generaciones quieren continuar con el oficio de sus padres y de sus abuelos. Hay un enorme orgullo por ser caficultor. Se busca también gestionar proyectos que mejoren la infraestructura de la comunidad, esto desde actividades del gobierno nacional, de los gobiernos departamentales y municipales y, por supuesto, de manera muy clara por parte de la Federación Nacional de Cafeteros. Esto tiene que ver con vías, tiene que ver con escuelas públicas, tiene que ver con hospitales, tiene que ver con centros recreacionales y demás. Y por último, también en ese cuarto punto sería incentivar el desarrollo de proyectos productivos y turísticos que generen valores a los habitantes rurales. Cada día más, a pesar de que no es todavía algo inmanejable o que nos esté generando grandes problemas, pero hay cada día más una presencia y una demanda de ese territorio para fines turísticos. Hay una infraestructura turística adecuada, seguramente que con los años va a ser creciente y tendremos que encontrar los mecanismos para que ese turismo sea un turismo responsable y que no compita con la actividad productiva fundamental, que es la producción del café, y no empiece a generar cambios de uso del suelo que pueden ser fatales para un paisaje cultural, más para un paisaje cultural productivo como el caso nuestro. El segundo valor tendríamos la cultura cafetera para el mundo. Se trata justamente de conservar, revitalizar y promover el patrimonio cultural y articularlo a un desarrollo regional. Dentro de esto, como estrategias, está fomentar la investigación, valoración y conservación del patrimonio cultural, promover la participación social en el proceso de valoración, comunicación y difusión del patrimonio cultural y de los valores sociales del paisaje cultural cafetero. El tercer gran valor es el capital social estratégico construido alrededor de una institucionalidad. Nuevamente, esa institucionalidad de la Federación Nacional de Cafeteros es una institución sui generis que tiene pues, más de 100 años de trabajar y de articular ese territorio. No es más que la sumatoria de los esfuerzos de los propios caficultores. Insisto, no es una organización estatal, es una ONG que a lo largo de todo este tiempo ha permitido unos precios justos del café en los mercados internacionales y reinvertir esas ganancias en la búsqueda constante de una mejor calidad de vida para los habitantes de esa región. De esa manera se busca fortalecer el capital social cafetero, fomentar el liderazgo y la participación de la población cafetera. Hay mucha participación ciudadana en esa región. La Federación tiene cosas tan particulares como prácticamente un DNI, que es una cédula cafetera. Con esto las personas, eso tiene un chip, y las personas pueden vender su café, comprar su café, ir a las cooperativas, cambiar productos, obtener servicios médicos, etc. Es decir, está bastante bien organizada la población en torno a ese cultivo del café. También otro de los objetivos es impulsar la integración del desarrollo regional, esto integrado con los objetivos de la conservación del patrimonio cultural cafetero dentro de políticas regionales, nacionales y, por supuesto, internacionales. Tendríamos este cuarto punto, que es la relación entre la tradición y la tecnología para garantizar la calidad y sostenibilidad del producto, grandes centros de investigación en el país relacionados con el café. El café es un producto relativamente frágil, lo atacan una serie de plagas y de pestes. Se han ido desarrollando en el ámbito nacional una serie de plantas que son resistentes a esos ataques de insectos fundamentalmente y de hongos. Mucha investigación que permite la trazabilidad de un grano de café en cualquier lugar del mundo para saber si está producido en Colombia o no está producido en Colombia y demás. Es decir, muchísimas estrategias relacionadas con esa tecnología asociada al producto mismo. Esto busca en última instancia apoyar la sostenibilidad productiva y ambiental del paisaje cultural cafetero,
una clara conciencia ecológica respecto al manejo de fuentes hídricas, a aguas hervidas, a contaminación atmosférica, es decir, tratar de tener el menor impacto posible sobre el medio ambiente. Y se logra. Por supuesto que siempre se podrá avanzar en ello, siempre podemos implementar nuevas estrategias, pero es un territorio bastante sano, si ustedes me permiten la expresión puesta entre comillas. Dentro de las estrategias está desarrollar iniciativas que generen un impacto positivo en el medio ambiente y promover desarrollos científicos y tecnológicos que fomenten el uso sostenible del paisaje cultural cafetero. También en cuanto al, voy rapidísimo en aras del tiempo, tenemos una organización institucional que es bastante compleja, pero bastante fluida y que nos permite cumplir no solamente en el ámbito nacional, sino también en el ámbito internacional con esta nominación, con esos valores universales excepcionales del paisaje cultural cafetero. Aquí tenemos un comité directivo que está encabezado por el Ministerio de Cultura, la Federación Nacional de Cafeteros y los 4 gobernadores de esos 4 departamentos a los cuales me refería. Hay una secretaría ejecutiva que llevamos entre el Ministerio de Cultura y la Federación Nacional de Cafeteros. Tenemos luego unos comités regionales en las cuales están las gobernaciones, un delegado de las corporaciones autónomas regionales, que son como los entes que velan por la conservación del medio ambiente, el Comité Departamental de Cafeteros y buena parte de las universidades. Sobre la derecha, en la parte superior, aquí hay una obligada articulación del Ministerio de Cultura y de la Federación Nacional de Cafeteros con otras agencias del Estado, con otros ministerios. Ahí está el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Educación, está el Departamento Nacional de Planeación, es decir, implica una enorme articulación nacional, departamental y municipal ese manejo del paisaje cultural cafetero. Posteriormente, pues entonces después de ese comité técnico regional van a aparecer los comités ya específicos en el departamento de Caldas, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca, van a acompañar las cámaras de comercio y posteriormente ya lo que son propiamente los ámbitos y las instancias municipales. En cuanto a hitos y proyectos estratégicos, entre 2011 y 2014 tenemos algo que en Colombia es muy importante, que es lo que se llama un APP, que es una denominación se llaman Acuerdos para la Prosperidad, es un acuerdo presidencial. Ahí vemos el presidente de Colombia muy deportivo con una camiseta de la Selección Colombia. Justamente en un momento en que se formula, se ve que el tema del paisaje cultural cafetero es un tema de importancia nacional y que obliga a la articulación de una cantidad de agencias del Estado y una serie de ministerios. De esa manera, pues, va a aparecer un acto administrativo, que es una resolución del 7 de octubre de 2011, por la cual se declara el paisaje cultural cafetero como Patrimonio Cultural de la Nación. Se va a formular un documento COMPES. El COMPES es un Consejo Nacional de Política Económica y Social, que lo hace el Departamento Nacional de Planeación, y es una articulación del Estado al más alto nivel, presidido por el Presidente de la República en el seno del Consejo de Ministros. Se expide ese documento, que ha sido previamente formulado, donde obliga a esas distintas agencias del Estado a participar activamente en pro de un bien común, que en este caso es el paisaje cultural cafetero. Muy claramente y acogiendo una determinante, así absolutamente taxativa, del Comité de Patrimonio Mundial, el Comité de Patrimonio Mundial, ante una serie de situaciones que se presentaban y sobre todo de rumores que llegan hasta ese comité, algunos de ellos no muy bien intencionados, de los peligros inminentes de la minería en esa zona, pues habla o determina el comité que debe excluirse por completo la minería del territorio del paisaje cultural cafetero. Ahí tenemos enormes problemas, porque hay una serie de actividades mineras tradicionales a pequeñísima escala, es decir, para consecución de áridos, para la construcción, para lo que se llama en Colombia el barequeo, que es la búsqueda de pepitas de oro a partir de colar las arenas de determinados ríos y de determinadas cuencas, pero claramente está
excluida la actividad minera a gran escala, con maquinarias y demás de esa zona del paisaje cultural cafetero. Otro de los grandes retos, que en eso estamos en este momento, y es incluir el paisaje cultural cafetero dentro de los planes de ordenamiento territorial, municipal y departamental, en una articulación clara con el Ministerio de Vivienda. Recientemente hicimos una cartilla conjunta entre el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Vivienda para lograr que esos componentes culturales del paisaje cultural cafetero se incluyan dentro del ordenamiento territorial, que es obligatorio para todos los municipios del país en Colombia. Y por otra parte, fundamentalmente con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, desarrollar un plan estratégico de turismo, de tal manera que sea un turismo respetuoso, un turismo sostenible y que pues garantice que se pueda visitar ese territorio sin afectar esos valores universales excepcionales. En cuanto al COMPES, que es ese consejo al que hacía referencia, Consejo Nacional de Política Económica y Social, es el COMPES 3803 de 2014, y va a dar una serie de objetivos, dentro de ellos un objetivo general que es garantizar la preservación de su valor universal excepcional y mejorar las condiciones para garantizar la sostenibilidad ambiental, cultural, social y económica del paisaje cultural cafetero. Es un mandato de Estado, y hay una serie de objetivos específicos, que es fortalecer la apropiación social del patrimonio cultural y articular al desarrollo social y económico de la región, fortalecer el ordenamiento territorial y la sostenibilidad ambiental, económica y social, diseñar e implementar planes de gestión de riesgo e incluir estrategias para el manejo ambiental de la minería, que debe ser acorde con la preservación y sostenibilidad del paisaje cultural cafetero, impulsar la sostenibilidad de la caficultura en el paisaje cultural cafetero y, por último, mejorar las condiciones de accesibilidad y de movilidad del paisaje cultural cafetero con miras a fortalecer la producción cafetera y actividades complementarias como el turismo sostenible. Dentro de ese COMPES, pues entonces esas estrategias, ahí venimos trabajando en cuanto a la apropiación social del patrimonio cultural, una serie de inventarios, que fue otro de los requerimientos que nos hizo el Comité de Patrimonio Mundial y particularmente el ICOMOS, tener unos inventarios más claros respecto a la arquitectura vernácula y particularmente la arquitectura rural, no la arquitectura urbana de ese paisaje. Tenemos planes especiales de manejo y protección y planes especiales de salvaguardia para patrimonio cultural material e inmaterial. Tenemos escuelas taller, que es un programa que se genera aquí en España, que se trasvasa a América en el año 92 y que pues ha sido muy positivo en Colombia, a pesar del retiro, sobre todo de fondos de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Colombia ha seguido adelante con su propio programa. En este momento tenemos 8 escuelas taller funcionando por el territorio nacional, con más de 15.000 personas que han salido egresadas de ellas. Tenemos un programa de voluntariado que está dirigido fundamentalmente a personas jóvenes, que lo denominamos Vigías del Patrimonio Cultural, donde hay una serie de grupos que trabajan a partir de proyectos específicos con temas relacionados con el patrimonio cultural, en este caso específico con el paisaje cultural cafetero. Tenemos una serie de jornadas escolares complementarias relacionadas con el patrimonio cultural cafetero, es decir, de alguna manera una cátedra sobre patrimonio cultural cafetero. Se garantizan ordenadores o computadores y conectividad para equipamientos culturales de la región, bibliotecas públicas, casas de cultura, escuelas y demás. En cuanto a la preservación y sostenibilidad ambiental, como comentaba, se formuló una guía para la incorporación del paisaje cultural cafetero dentro de los planes de ordenamiento territorial, que está en plena ejecución. Están obligados los municipios a reformular sus planes especiales, sus planes de ordenamiento territorial, y dentro de ello, yo me quedé por aquí atrás, dentro de ello incluir muy claramente los componentes del paisaje cultural cafetero. También se busca una planificación del uso del suelo y una relación eficiente entre campo y ciudad, de alguna manera deteniendo el crecimiento urbano y evitando los cambios de uso del suelo, de usos agrícolas a usos urbanos. Hay una incorporación de la gestión del riesgo entre los planes de gestión ambiental, un apoyo a los municipios en el Plan Territorial de Adaptación al Cambio Climático, es un tema que también nos preocupa y que ya estamos viendo afectaciones debido a ese cambio climático, y empieza a hacerse también una labor para mitigar o por lo menos ver qué se puede hacer respecto a esos cambios climáticos.
y una capacitación en competencias mineroambientales fundamentalmente enfocada al control estricto de la extracción ilegal de minerales de esa zona. Bien, ese mismo COMPES al que me he referido, pues tiene una serie de, está asociado directamente con esos atributos del paisaje cultural cafetero para el ordenamiento territorial. Son una serie de variables que van a afectar ese territorio y dentro de las articulaciones con los planes de ordenamiento territorial va a haber claramente una zonificación de áreas agrícolas para mantener las áreas cultivadas, la delimitación de zonas de amenaza en el suelo rural, la protección del patrimonio natural, arqueológico, urbano y rural, el manejo de suelos de expansión y suburbanos en las áreas del paisaje cultural cafetero. También pues estos otros componentes, que sería el mejoramiento de las condiciones sociales. Ahí está una caracterización del mercado permanentemente para buscar un mejor precio, no solamente nacional, sino internacional del café, una implementación y fortalecimiento del sistema público de empleo. Hay muy baja, es decir, la mayoría de la gente está empleada, hay muy baja subempleo o desempleo en la región. Sin embargo, se incentiva que las personas trabajen en la cadena productiva del café. Hay un programa de asistencia técnica para proyectos generadores de empleo en los planes departamentales, es decir, todo lo que tiene que ver con nuevos emprendimientos culturales o industriales que puedan tener los campesinos o los habitantes de estas regiones. Aquí algo muy particular, y es que después de la Segunda Guerra Mundial van a llegar a Colombia una cantidad de jeeps marca Willys que hacen parte de los valores culturales de ese paisaje. Son unos vehículos que se mantienen hoy en día, son vehículos que tienen pues en este momento 60 y 60 y tantos años y que hacen parte de una cantidad de tradiciones culturales asociadas a ello. Han sido los elementos que han permitido la comercialización de ese café llegar hasta las más remotas fincas y las más remotas veredas. Hoy en día son casi que piezas de museo vivas y toda una formalización en torno a los conductores y propietarios de esos, lo que en Colombia se ha denominado los jeepaos, que no es otra cosa más que la transformación de ese Jeep Willys remanentes de la Segunda Guerra Mundial. Hay una capitalización microempresarial muy enfocada también hacia la formación para el emprendimiento. Se busca una clara articulación para vivienda de interés social en el ámbito rural, no en el ámbito urbano, mejoramiento de vivienda o generación de nueva vivienda de interés social. Hay también otro componente que es el fomento a la caficultura. Busca claramente fomentar técnicos y tecnólogos para cubrir todas las etapas de producción del café, es decir, cada día tener un caficultor que esté más preparado académicamente, que esté mejor entrenado en todos los aspectos y que pueda aportar de una manera más eficiente a esa cadena productiva del café. Se busca también un acceso a líneas de crédito para infraestructura productiva y de certificación del producto. Se busca crear el sello de paisaje cultural cafetero de café y promover la denominación de origen. Se buscan usos alternativos y subproductos del café para generar un valor agregado. Y tenemos como último punto la accesibilidad del turismo. Hay una serie de construcción y de mejoramiento de vías terciarias, pequeñas vías de acceso al territorio, el desarrollo de un plan estratégico de turismo sostenible, de desarrollo turístico sostenible, el seguimiento a la marca de esas rutas del paisaje cultural cafetero, la realización de un estudio para medir los niveles de calidad de los servicios turísticos, la formulación de estrategias para capacitar a los operadores turísticos con miras a incentivarlos para que se certifiquen, la continuación de campañas de promoción del paisaje cultural cafetero, no solamente en un ámbito nacional, sino también internacional. Como decía esta mañana Ignacio Gómez Arriola y como se comentaba hace un rato por parte de José Francisco, probablemente los grandes retos de un territorio como estos empiezan al día siguiente de la inscripción. Nosotros trabajamos más de 10 años en ese proceso de formulación del paisaje cultural cafetero
y por supuesto que estábamos muy felices cuando se inscribió el paisaje en una reunión que tuvo lugar en París. Sin embargo, los retos que aparecen cotidianamente eran o son todavía inimaginables. Es decir, todos los días aparecen nuevos desafíos, nuevos retos, cosas que no teníamos previsto, cosas que creíamos que no iban a pasar nunca y están pasando. Y eso implica pues una enorme creatividad, una enorme articulación y un enorme trabajo entre todas esas instituciones que velamos por la conservación del valor universal excepcional. Dentro de ello, quería traer a colación impactos de proyectos urbanos, de infraestructura, viales, de intervenciones mineras, etcétera, que van a aparecer solicitudes permanentemente y para ello, de manera muy clara, hemos utilizado todos los lineamientos de ICOMOS para poder evaluar los impactos sobre ese patrimonio y sobre ese territorio. Ahí ya, por ejemplo, pues con toda la información al Centro de Patrimonio Mundial, incluso con acompañamiento de ICOMOS, se ha tenido que trazar una línea de interconexión eléctrica que pasa no por el área principal, sino por la zona de amortiguamiento, el paso de un oleoducto, etcétera, desafíos que permanentemente estamos enfrentando de la mejor manera posible y con la ayuda, pues no solamente de personal colombiano, sino muchas veces del acompañamiento de países o de profesionales amigos. En cuanto al, ya casi termino, el plan de comunicación con el paisaje cultural cafetero, se generó una marca, que es una marca registrada, se realizó un proceso de identidad visual para diseñar ese símbolo y esa marca del paisaje cultural cafetero, en el que se hizo énfasis en la comunicación de sus valores y de los componentes arquitectónicos, arqueológicos, etcétera, y de ahí han surgido una serie de materiales didácticos y de materiales de educación para las distintas personas, una serie de carteles o de afiches, se hicieron las placas conmemorativas de la inscripción en cada uno de los municipios que hace parte del paisaje cultural cafetero, se estableció una estrategia que son los viajes virtuales que se pueden hacer a través de este link, de este vínculo con una página web y a su vez una página web del propio paisaje cultural cafetero. En esas vamos, es un reto cotidiano, es un reto enorme, tenemos un compromiso enorme con nosotros mismos y por supuesto, con la comunidad internacional para garantizar que ese paisaje cultural cafetero de Colombia, rico en muchos aspectos, pues se pueda pasar de generación en generación y pueda transmitirse de una manera adecuada para las personas que nos seguirán. Muchísimas gracias.